El aire crepitaba de anticipación mientras los invitados ingresaban al hermoso salón de recepción decorado. Las copas de champán de cristal tintineaban y el suave murmullo de conversaciones emocionadas llenaba la sala. Era el día de la boda que todos habían estado esperando, una celebración de amor, familia y nuevos comienzos. Pero en una esquina tranquila, una niña con un vestido rosa permanecía en silencio, sus ojos atormentados por secretos que ningún niño debería llevar. Su mirada se dirigía repetidamente al brillante micrófono en el escenario, una mezcla de miedo y determinación marcada en su joven rostro. Qué oscura verdad escondía su inocente fachada, y cómo sus próximas acciones transformarían este día de alegría en una revelación impactante que nadie esperaba. Vamos a descubrirlo. Pero antes de sumergirnos en esta historia, comenta abajo desde donde estás viendo esto hoy y si te gusta esta impactante historia, no olvides suscribirte. El último suspiro de luz del día se aferraba a la casa de los Thompson, reacio a ceder ante la inminente noche y los eventos que traería. Su cálido resplandor se filtraba a través de las dispersas decoraciones de la boda que adornaban cada superficie. Delicados farolillos de papel colgaban del techo, su suave luz se mezclaba con la luz menguante del día, creando una atmósfera que debería haber sido festiva, pero en cambio se sentía extrañamente tensa. Ramilletes de flores, con sus pétalos apenas comenzando a abrirse, se erguían orgullosos en cada superficie disponible, su dulce aroma impregnando el aire en este refugio tenuemente iluminado de anticipación. Una escena se desarrollaba que marcaría el tono para los eventos que estaban por venir. La puerta del sótano chirrió al abrirse, sus bisagras protestando como si se resistieran a revelar lo que había más allá. De las sombras emergió Maya, una pequeña niña de 9 años con ojos grandes y expresivos que parecían contener secretos mucho más allá de su edad. Su pequeña mano estaba apretada fuertemente en la mano más grande y áspera de su padre, David. La apariencia de David era un marcado contraste con el hogar meticulosamente decorado, su cabello, generalmente bien arreglado, estaba despeinado, con mechones sueltos levantándose en ángulos extraños, como si se lo hubiera pasado las manos repetidamente. Su camisa, que había comenzado el día impecable y planchada, ahora mostraba evidentes arrugas y estaba parcialmente fuera del pantalón. Pero eran sus ojos los que contaban la verdadera historia, se movían rápidamente por la habitación, sin detenerse en un solo lugar por mucho tiempo, como si buscara posibles amenazas o testigos. El rostro de Maya era un lienzo de emociones conflictivas, la confusión nublaba sus jóvenes facciones, su ceño fruncido mientras intentaba comprender lo que había sucedido en el sótano. Pero debajo de la confusión yacía una emoción más profunda y preocupante, el miedo. No era el típico miedo de una niña asustada por la oscuridad o monstruos imaginarios. Este era un miedo visceral, abrumador, que parecía emanar de lo más profundo de su ser. A medida que entraban completamente en la sala de estar, la puerta principal se abrió de golpe, y Yasmín, la madre de Maya, entró apresuradamente. Sus brazos estaban cargados de bolsas, evidencia de los últimos preparativos para la boda. A pesar del claro cansancio reflejado en su rostro, había una innegable emoción en sus ojos, mañana sería su boda, el culmen de meses de planificación y años de amor. «Ya llegué», exclamó Yasmín, su voz llena de una mezcla de alivio y anticipación. Dejó las bolsas en el suelo y se giró, congelándose por un momento mientras observaba la escena ante ella, David y Maya emergiendo del sótano, ambos con un aspecto un tanto desaliñado. Un destello de preocupación cruzó su rostro, pero rápidamente fue reemplazado por una sonrisa cansada. «Ahí están ustedes dos», dijo acercándose a ellos. ¿Qué estaban haciendo en el sótano? La postura de David se tensó, casi imperceptiblemente, pero permaneció en silencio, sus ojos ahora fijos en un punto justo sobre el hombro de Yasmín. El silencio se alargó, volviéndose incómodo, ya que ni David ni Maya ofrecieron una explicación. La sonrisa de Yasmín vaciló ligeramente, formándose una arruga entre sus cejas. Miró a su prometido y a su hija, notando el extraño ambiente que parecía colgar en el aire. Pero tan rápido como apareció la preocupación, la desechó. Nervios preboda, se dijo a sí misma. Es normal que todos estén un poco tensos. Cariño, intentó nuevamente, su voz un poco más alta esta vez, teñida con un toque de confusión. ¿Fuiste a buscar vino con Maya al sótano?
La respuesta de David, cuando finalmente llegó, fue fría y distante, un simple sí, que pareció caer en la sala como una piedra, creando ondas de inquietud. Empujando a un lado su creciente incomodidad, Yasmín se acercó para abrazar a Maya. La pequeña niña pareció luchar internamente por un momento antes de forzar una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Mientras Yasmín la abrazaba, pudo sentir un ligero temblor recorrer el pequeño cuerpo de su hija. ¿Se divirtieron ustedes dos mientras yo estaba en el trabajo?, preguntó Yasmín, intentando inyectar algo de calidez en el ambiente extrañamente frío. La única respuesta de Maya fue un pequeño asentimiento. Sus ojos se movieron brevemente hacia su padre antes de fijarse en el suelo. Mientras Yasmín se enderezaba, sus oídos captaron fragmentos de una conversación en susurros. La voz de David, baja e intensa, murmuraba algo sobre mantener las cosas en orden. Las palabras enviaron un escalofrío por la columna vertebral de Yasmín, pero rápidamente lo desestimó. Es solo ansiedad por la boda, se dijo con firmeza. Todos estamos estresados, eso es todo. Pero mientras miraba el rostro abatido de su hija y la postura tensa de su prometido, una pequeña semilla de duda se plantó en el fondo de su mente. La apartó, enfocándose en la alegría que traería el día siguiente. Después de todo, sería el día más feliz de su vida, ¿qué podría salir mal? A medida que la noche avanzaba, la tensión que había impregnado la casa más temprano parecía disiparse, reemplazada por las tranquilas rutinas de una familia preparándose para dormir. El suave resplandor de la pequeña luz nocturna de Maya proyectaba sombras juguetonas en las paredes de su habitación, transformando el espacio en un santuario acogedor. Los peluches alineaban los estantes, sus botones brillando en la tenue luz, testigos silenciosos de la escena que estaba a punto de desarrollarse. Yasmín acababa de arropar a Maya, su toque maternal ingerente mientras acomodaba las mantas alrededor del pequeño cuerpo de su hija. No podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal con Maya, pero lo atribuyó a la emoción por la boda. Después de todo, no todos los días una niña pequeña era la niña de las flores en la boda de su madre. Cuando Yasmín se levantó de la cama, David apareció en la puerta, su alta figura llenando el espacio. Asintió con la cabeza hacia Yasmín, una señal silenciosa de que era hora de su charla nocturna. Se había convertido en un ritual en las semanas previas a la boda, una oportunidad para discutir los últimos detalles y compartir su anticipación por el gran día. Se sentaron en el borde de la cama de Maya, el colchón hundiéndose ligeramente bajo su peso combinado. Maya yacía quieta, con los ojos cerrados, pero su respiración traicionaba que aún no estaba completamente dormida. El aire en la habitación se sentía denso con palabras no dichas y tensiones ocultas. Las manos de Yasmín encontraron su anillo de compromiso, girándolo nerviosamente alrededor de su dedo. El diamante captó la luz de la lámpara, enviando pequeños arcoíris que bailaban por el techo. Yasmín respiró profundamente, su voz apenas un susurro mientras expresaba las preocupaciones que la habían atormentado todo el día. ¿Estás seguro de que todo está listo para mañana?, preguntó, sus ojos buscando el rostro de David. ¿Las flores? ¿El pastel? Sus palabras se desvanecieron, dejando el resto de sus preocupaciones sin decir, pero colgando pesadamente en el aire entre ellos. La respuesta de David fue brusca, su mandíbula apretándose visiblemente mientras hablaba. Ya lo revisé con la organizadora. Todo estará bien. Su tono contenía un toque de irritación, un filo agudo que cortaba la suavidad del momento. ¿Cuántas veces necesitas preguntar?, agregó, su voz dura. La dureza en su voz sorprendió a Yasmín. Parpadeó rápidamente, tratando de procesar el repentino cambio en su estado de ánimo. Esto no era propio de David, o al menos no del David que ella creía conocer. Pero mientras lo miraba, realmente lo miraba, notó la tensión alrededor de sus ojos, la leve caída de sus labios. Él también está estresado, se dio cuenta. Respirando profundamente, Yasmín intentó suavizar el momento. Entiendo que también estás nervioso, dijo suavemente, extendiendo la mano para colocarla en su brazo. Podía sentir la tensión en sus músculos, tensos como un resorte listo para romperse. Es un gran día para ambos. Solo quiero que sea perfecto.
Forzó una sonrisa, esperando aligerar el ambiente y recapturar algo de la emoción y alegría que debería haberlos abrumado en la víspera de su boda. Pero cuando sus miradas se encontraron, la tensión entre ellos era palpable. Los ojos de David estaban resguardados, como si un muro se hubiera erigido entre ellos en el transcurso de una sola conversación. La sonrisa de Yasmín vaciló, su ritmo cardíaco acelerándose al percibir lo equivocado de la situación. La actitud defensiva de David era una bandera roja, una señal de advertencia que parpadeaba en su mente. Pero incluso cuando la duda comenzaba a filtrarse, la apartó nuevamente. Es solo estrés pre-boda, se repitió, aunque con cada repetición, el mantra se volvía menos convincente. Mientras permanecían sentados allí, el silencio se extendía entre ellos, y Yasmín no podía evitar sentir que algo fundamental había cambiado. El hombre sentado a su lado, de repente, parecía un extraño, sus características familiares ocultando a una persona que no estaba segura de conocer en absoluto. Pero mañana era el día de su boda, el día más feliz de sus vidas, el comienzo de su para siempre. Seguramente, una vez que el estrés de los preparativos quedara atrás, todo volvería a la normalidad. No. Aferrada desesperadamente a ese pensamiento, Yasmín se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla a David. «Vamos a dormir», susurró. «Gran día mañana». Mientras abandonaban la habitación, ninguno notó los ojos de Maya abrirse lentamente, observándolos irse con una mezcla de miedo y tristeza que ningún niño debería jamás sentir. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas, anunciando la llegada del tan esperado día de la boda. La casa, que había estado envuelta en tensión la noche anterior, ahora vibraba con una energía frenética que parecía vibrar a través de las paredes mismas. Yasmín era un torbellino de actividad, con el cabello aún en rulos mientras corría de una habitación a otra, revisando cada detalle 2 veces. Su vestido de novia colgaba impoluto en la parte trasera de la puerta del armario, una visión de blanco que parecía brillar bajo la luz de la mañana. A pesar del caos, había una innegable chispa de emoción en sus ojos, un destello de la alegría que había mantenido a lo largo de todo el estrés y las dudas. «Maya, cariño, ¿has visto mis aretes?», llamó Yasmín, su voz ligeramente amortiguada mientras revolvía un cajón. «Los de perlas que me dio la abuela». Maya merodeaba en segundo plano, su pequeña figura casi perdida en el ajetreo de los preparativos matutinos. Agarraba su vestido de niña de las flores contra su pecho, el suave tejido rosa contrastando fuertemente con la ansiedad marcada en su joven rostro. Sus ojos se movían por la habitación, siempre aterrizando en su padre, David, quien se movía con una energía que bordeaba lo maníaco. El cambio en el comportamiento de David era notable. Ya no era el hombre irritable y distante de la noche anterior, en su lugar, ahora había un torbellino de eficiencia alegre, su sonrisa amplia y su risa rápida. Entró en la habitación ajustándose la corbata con una mano mientras equilibraba una bandeja de tazas de café en la otra. «Aquí vamos». «Café para la futura esposa», anunció con una voz cálida y jovial. Dejó la bandeja y rápidamente abrazó a Yasmín, plantándole un beso en la mejilla. «Hoy es el gran día, amor. ¿Estás lista para convertirte en la señora David Thompson?» El rostro de Yasmín se iluminó con sus palabras, la tensión de la noche anterior desapareciendo ante el entusiasmo de David. Este era el David que ella conocía y amaba, el hombre con el que estaba emocionada de pasar el resto de su vida. Se acurrucó en su abrazo, permitiéndose un momento de pura felicidad. «Más que lista», respondió suavemente, pero con una certeza absoluta en su voz. Mientras la pareja compartía ese momento, ninguno notó cómo Maya se estremeció ante los movimientos de su padre, cómo sus pequeñas manos apretaban su vestido hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El sonido alegre del timbre interrumpió el momento, anunciando la llegada de Sarah, la mejor amiga de Yasmín y su dama de honor. Sarah irrumpió en la casa como una fuerza de la naturaleza, con los brazos cargados de cajas de maquillaje y accesorios para el cabello. «La caballería ha llegado», exclamó con una sonrisa contagiosa en su rostro. Dejó las cajas y de inmediato tomó el control de la situación, llenando la habitación con una nueva energía. «Bien, novia, a la silla. Tenemos magia que hacer».
Mientras Sarah comenzaba a transformar a Yasmín en una visión de belleza nupcial, David aprovechó la oportunidad para ayudar a Maya a ponerse su vestido de niña de las flores. Se arrodilló a su lado, sus movimientos suaves mientras la ayudaba a deslizar el vestido sobre su cabeza. «Ahí está mi hermosa niña», dijo David con voz cálida mientras alisaba la tela. «Vas a ser la niña de las flores más bonita que alguien haya visto». Pero incluso mientras hablaba con orgullo paternal, había una tensión sutil en sus palabras, un matiz de algo que no encajaba con su comportamiento alegre. Sus manos se demoraron un momento demasiado largo sobre los hombros de Maya, su agarre un poco más firme de lo necesario. Maya permaneció completamente quieta, como una estatua, con la mirada fija en un punto en la distancia. Cuando David intentó entablar una charla juguetona, ella se estremeció con su toque, un movimiento tan leve que era casi imperceptible. Caro Jasmine, que vio el momento reflejado en el espejo mientras Sarah trabajaba en su maquillaje, lo notó. Un ceño fruncido se formó brevemente en el rostro de Yasmín, un destello de preocupación pasando por sus rasgos. Pero antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, Sarah ya estaba pidiéndole su opinión sobre los tonos de labial, y el momento pasó. Maya, buscando escapar de la atención de su padre, gravitó hacia Yasmín. Comenzó a ayudar en pequeñas tareas, sosteniendo un pasador aquí, trayendo un pincel de maquillaje allá. Sus movimientos eran cuidadosos, casi robóticos, pero en sus ojos había una desesperación por estar cerca de su madre que iba más allá de la simple emoción por el día. A medida que avanzaba la mañana, la transformación de Yasmín continuó. Su cabello fue estilizado en elegantes rizos, su maquillaje aplicado con precisión experta. Cuando finalmente se puso el vestido de novia, la habitación quedó en silencio por un momento, mientras todos tomaban aire ante la visión de la radiante novia. «Yasmín», murmuró Sarah, con los ojos llenos de lágrimas. «Te ves absolutamente impresionante». Yasmín se volvió hacia el espejo de cuerpo entero, conteniendo el aliento al ver su reflejo. El vestido abrazaba sus curvas a la perfección, el delicado encaje capturaba la luz, y su cabello caía en suaves ondas alrededor de su rostro. Su maquillaje realzaba su belleza natural sin dominarla. Por un momento, todo lo demás desapareció. El estrés de los preparativos, la inquietud de la noche anterior, todo se desvaneció mientras Yasmín se miraba, sintiéndose por primera vez como una verdadera novia. «Mamá», dijo la suave voz de Maya, rompiendo la ensoñación de Yasmín. «Te ves como una princesa». Yasmín se giró, arrodillándose al nivel de Maya con cuidado de no arrugar su vestido. Abrazó suavemente a su hija, sintiendo los pequeños brazos de Maya rodear su cuello con fuerza. «Gracias, cariño», murmuró Yasmín, presionando un beso en la frente de Maya. «Y tú también te ves absolutamente hermosa. Eres la niña de las flores perfecta que podría pedir». Mientras se abrazaban, Yasmín sintió un temblor recorrer el cuerpo de Maya, un sollozo silencioso que la niña rápidamente reprimió. Tirando hacia atrás, Yasmín buscó en el rostro de su hija, su preocupación creciendo al ver las lágrimas comenzar a formarse en los ojos de Maya. «Maya, cariño, ¿qué te pasa?», preguntó suavemente, sus pulgares limpiando las lágrimas que habían comenzado a formarse en los ojos de Maya. Pero antes de que Maya pudiera responder, la voz de David resonó en la habitación. «Hora de irnos, damas. No queremos hacer esperar a los invitados, ¿verdad?». El momento se rompió. Maya se alejó de Yasmín rápidamente, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Estoy bien, mamá», susurró Maya. «Solo estoy feliz por ti». Mientras se preparaban para salir hacia el lugar de la ceremonia, Yasmín no podía sacudirse la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Pero con el torbellino del día de la boda arrastrándola, empujó la preocupación al fondo de su mente. Hoy se suponía que sería el día más feliz de su vida. Lo que sea que le estuviera molestando a Maya, podrían lidiar con ello después de la ceremonia. Lo que Yasmín no sabía era que los votos que estaba a punto de tomar serían puestos a prueba mucho antes, y de manera mucho más severa de lo que jamás podría haber imaginado. El lugar de la boda era una visión de elegancia y romanticismo. Luces suaves y titilantes colgaban del techo, lanzando un cálido resplandor sobre el espacio.
Flores en tonos de blanco y rosa adornaban cada superficie, su dulce fragancia llenaba el aire. La suave luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, bañando todo con una luz dorada que parecía prometer un comienzo perfecto para la nueva vida de Yasmín y David juntos. A medida que los invitados comenzaban a llegar, el ambiente vibraba de emoción y anticipación. El salón se llenaba de saludos alegres, risas y el crujido de la fina ropa de gala. Los viejos amigos se abrazaban, los miembros de la familia secaban lágrimas de alegría y los niños corrían entre las piernas de los adultos, añadiendo al caos festivo. En medio de esta escena de alegría, Maya permanecía apartada, una pequeña isla de quietud en un mar de movimiento. Su vestido de niña de las flores, que había parecido tan hermoso en la tienda, ahora se sentía constrictivo, como si estuviera apretándole el aire de los pulmones. Apretaba su pequeño cesto de pétalos de rosa con fuerza, sus nudillos tensos por el esfuerzo. Desde el otro lado de la sala, los ojos de David encontraron a Maya. Estaba en su elemento, moviéndose de grupo en grupo, estrechando manos y aceptando felicitaciones con una amplia sonrisa. Pero incluso mientras se reía de un chiste o daba una palmada en la espalda a un amigo, su mirada inevitablemente volvía a su hija, observándola con una intensidad que parecía fuera de lugar en un ambiente tan festivo. Yasmín, resplandeciente con su vestido de novia, estaba atrapada en un torbellino de preparativos de último momento y saludos. Se movía de un grupo a otro, su rostro iluminado de felicidad mientras abrazaba a familiares y posaba para fotos. Pero de vez en cuando, sus ojos buscaban a Maya, y un destello de preocupación pasaba por sus facciones antes de ser arrastrada nuevamente al ajetreo de las festividades. A medida que la ceremonia se acercaba, los invitados comenzaron a tomar sus asientos, el aire estaba cargado de expectativa. Todos estaban ansiosos por presenciar la unión de la feliz pareja. Maya, todavía de pie sola, observaba cómo la gente pasaba a su lado, algunos deteniéndose a decir lo adorable que se veía en su vestido. «No eres la niña de las flores más bonita», exclamó una tía anciana, pellizcando suavemente la mejilla de Maya. «Debes estar tan emocionada por tu mamá y tu papá». Maya forzó una sonrisa, la expresión se sentía extraña en su rostro. «Sí, señora», murmuró, su voz apenas audible sobre el bullicio general de la reunión. Cuando la mujer se alejó, satisfecha con la respuesta de Maya, Yasmín apareció a su lado. Se arrodilló cuidadosamente, evitando arrugar su vestido, y tomó las pequeñas manos de Maya entre las suyas. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó Yasmín, su voz suave y llena de preocupación. «Has estado muy callada todo el día, ¿te molesta algo?». Maya abrió la boca, las palabras burbujeaban dentro de ella, amenazando con salir. Pero sobre el hombro de Yasmín, vio a David. Él las estaba observando, su expresión era inescrutable, pero Maya podía sentir el peso de su mirada. Las palabras murieron en su garganta. «Estoy bien, mamá», dijo Maya en su lugar, su voz pequeña pero firme. «Solo estoy un poco nerviosa por caminar por el pasillo». El rostro de Yasmín se suavizó, el alivio evidente en sus ojos. «Oh, cariño, lo harás maravillosamente. Solo recuerda sonreír y soltar los pétalos mientras caminas. Y si te asustas, solo mírame, ¿de acuerdo? Estaré justo al final del pasillo». Maya asintió, forzando otra sonrisa mientras Yasmín le daba un beso en la frente antes de ser llevada nuevamente por la coordinadora de la boda. Una vez más, sola, la sonrisa de Maya se desvaneció, reemplazada por una expresión de determinación resignada. Cuando la música comenzó a sonar, señalando el inicio de la ceremonia, Maya tomó su lugar al comienzo del pasillo. Podía ver a David de pie en el altar, luciendo apuesto con su smoking, su sonrisa amplia mientras esperaba a su novia. Por un momento, Maya casi pudo creer en el cuento de hadas, el apuesto príncipe esperando casarse con su hermosa princesa. Pero mientras comenzaba a caminar por el pasillo, esparciendo pétalos de rosa a su paso, el peso del secreto que cargaba parecía crecer con cada paso. Los rostros sonrientes de los invitados se difuminaban, sus susurros sobre lo adorable que se veía desaparecían en un zumbido sordo en sus oídos. Cuando llegó al final del pasillo, la mano de David descansó sobre su hombro, su agarre un poco demasiado firme como para ser reconfortante. «Esa es mi niña»,
murmuró, su voz baja para que solo ella pudiera escuchar. Recuerda lo que hablamos. Mientras Maya tomaba su lugar a un lado, sus ojos encontraron a Yasmín, radiante, mientras comenzaba su propio paseo por el pasillo. Por un momento, sus miradas se encontraron, y Maya no vio nada más que amor y alegría en los ojos de su madre. En ese instante, Maya tomó una decisión. No arruinaría este día para su madre. Seguiría sonriendo, seguiría fingiendo, sin importar cuánto le doliera. Porque eso es lo que hacían las niñas buenas, ¿verdad? Guardaban secretos para proteger a las personas que amaban. Cuando comenzó la ceremonia, Maya permaneció en silencio, el retrato perfecto de una niña de las flores. Pero dentro de ella, una tormenta estaba gestándose, una que pronto estallaría sobre esta boda aparentemente perfecta con una fuerza devastadora. La ceremonia había sido un torbellino de lágrimas, sonrisas y promesas de amor eterno. Ahora, mientras el sol de la tarde comenzaba su descenso, proyectando largas sombras sobre el lugar, la atmósfera se había transformado de solemne formalidad a una celebración alegre. Los invitados y el cortejo nupcial se habían reunido para un brunch tranquilo. La tensión de la ceremonia se disipaba gradualmente mientras fluía el champán y las risas llenaban el aire. En la mesa principal, Yasmín y David estaban sentados uno al lado del otro, sus manos entrelazadas sobre el mantel. A la izquierda de Yasmín, Maya permanecía sentada, empujando la comida en su plato más que comiéndola realmente. El suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana proporcionaba un telón de fondo suave al murmullo de la conversación. David, con el rostro enrojecido por la felicidad y quizás un toque de champán de más, estaba en medio de relatar una historia de los primeros días de su relación con Yasmín. Su mano libre gesticulaba enérgicamente mientras hablaba, su voz resonaba en la sala. Y ahí estaba yo, de pie en medio del parque, cubierto de barro de la cabeza a los pies, sosteniendo este gatito que acababa de rescatar de una alcantarilla, dijo David, haciendo una pausa dramática mientras la mesa estallaba en carcajadas. Y entonces, Yasmín se acercó. Estaba seguro de que se daría la vuelta y se iría corriendo, pero en su lugar, me miró, sonrió y dijo, espero que planees quedarte con ese gato, porque creo que me estoy enamorando de ti. Yasmín terminó la historia, sus ojos brillando de alegría y recuerdos. Mientras las risas se apagaban, un miembro del personal del lugar se acercó a la mesa, con una expresión ligeramente disculpada en su rostro. Disculpe, señor Thompson, dijo, dirigiéndose a David. Lamento interrumpir, pero parece que hay un problema con su auto. Está estacionado en un lugar que se necesita para una próxima entrega. ¿Le importaría si lo movemos? La sonrisa de David nunca vaciló mientras buscaba sus llaves en el bolsillo. Para nada, dijo alegremente. Adelante, solo tengan cuidado con ella, es mi bebé. Mientras entregaba las llaves, los ojos de Maya se dirigieron hacia el familiar llavero. Entre el montón de llaves, una destacaba, la vieja y desgastada llave del sótano. El corazón de Maya comenzó a latir más rápido, su respiración se volvió corta y entrecortada mientras los recuerdos inundaban su mente, el oscuro sótano, el olor a humedad, el sonido del cerrojo al cerrarse. Sin pensarlo, Maya saltó de su silla, casi derribándola en su prisa. Se lanzó hacia Yasmín, envolviendo sus brazos firmemente alrededor de la cintura de su madre, enterrando su rostro en la suave tela del vestido de novia. Yasmín, sorprendida por el repentino movimiento, instintivamente envolvió sus brazos alrededor de Maya. «Cariño», preguntó Yasmín, su voz llena de preocupación. «¿Qué pasa?» Maya no podía hablar, no podía encontrar las palabras para expresar el miedo y la ansiedad que la estaban abrumando. Solo se aferró más fuerte, como si Yasmín pudiera de alguna manera protegerla de los recuerdos, de la verdad que estaba luchando por salir a la superficie. Yasmín levantó la mirada, encontrándose con los ojos de David por encima de la cabeza de Maya. Vio un destello de algo cruzar su rostro antes de que fuera reemplazado por una expresión de preocupación paternal. Pero ese breve momento fue suficiente para enviar un escalofrío por la espalda de Yasmín, despertando las dudas que había estado ignorando todo el día. «Maya, cariño», dijo Yasmín suavemente, acariciando el cabello de su hija. «Está bien. Todo está bien».
Pero incluso mientras decía esas palabras, Yasmín sintió que eran vacías. Todo no estaba bien. Algo estaba terriblemente mal, y había estado demasiado ocupada con su propia felicidad para verlo. A medida que el brunch continuaba a su alrededor, con las risas felices en un marcado contraste con el momento de tensión en la mesa principal, Yasmín mantuvo a su hija cerca. Su mente corría, tratando de armar las piezas que había estado ignorando, el extraño comportamiento de Maya, los cambios de humor de David, los momentos incómodos que había percibido pero desestimado. ¿Qué se estaba perdiendo? ¿Qué había estado demasiado ciega para ver? Mientras permanecía allí, con un brazo alrededor de Maya y el otro todavía entrelazado con el de David, Yasmín sentía como si estuviera de pie al borde de un precipicio. Detrás de ella, la vida feliz y segura que creía conocer. Delante, un abismo desconocido que la aterrorizaba. Pero mientras los sollozos silenciosos de Maya sacudían su pequeño cuerpo, Yasmín supo que ya no podía ignorar sus instintos. Fuera lo que fuera que estaba sucediendo, fueran cuales fueran los secretos que se estaban guardando, tenía que descubrir la verdad, por el bien de Maya y por el suyo propio. El brunch continuó, los demás invitados ajenos al drama que se estaba desarrollando en la mesa principal. Pero para Yasmín, David y Maya, la celebración había tomado un tono mucho más oscuro. La fachada de la familia perfecta se estaba agrietando, y a través de esas grietas, una verdad terrible estaba a punto de ser revelada. A medida que la luz dorada de la tarde comenzaba a desvanecerse, dando paso al suave resplandor de las luces de hadas y las velas, los invitados de la boda se dirigieron hacia el área de la ceremonia. Filas de sillas blancas enfrentaban un arco adornado con delicadas flores y telas ondulantes, creando un telón de fondo que parecía sacado de un cuento de hadas. El aire estaba cargado de anticipación y el dulce aroma de las flores. Una suave música flotaba en el aire, un preludio delicado para el evento principal. Yasmín sabía que, aunque el día debería haber sido perfecto, algo fundamentalmente había cambiado. El aire estaba cargado de emoción mientras los invitados tomaban asiento, susurros emocionados y programas de la ceremonia siendo abiertos y cerrados. Al frente, David se mantenía firme y apuesto en su smoking, con una rosa blanca prendida en su solapa. Su sonrisa era amplia, sus ojos brillaban mientras miraba hacia el pasillo, esperando la llegada de su novia. Para todos los observadores, David parecía el retrato de un novio orgulloso y feliz, ansioso por comenzar su nueva vida. Pero había una tensión en sus hombros, una rigidez alrededor de sus ojos que sugería más que nervios previos a la boda. Su mirada se deslizaba continuamente hacia Maya, quien permanecía a un lado, aferrándose a su cesto de pétalos de rosa con los nudillos blancos. La música aumentó, señalando el inicio de la procesión. Los invitados se levantaron al unísono, girando para ver la entrada del cortejo nupcial. Primero vinieron las damas de honor, con vestidos de un suave rosa que complementaban perfectamente los arreglos florales. Caminaban con gracia por el pasillo, sus rostros iluminados con sonrisas mientras tomaban su lugar frente a los padrinos. Luego vino Maya, su pequeña figura se veía aún más diminuta mientras se paraba al comienzo del pasillo. Por un momento, dudó, con los ojos bien abiertos al ver el mar de rostros que la miraban. Pero entonces, su mirada encontró a Yasmín, esperando apenas fuera de vista, y algo en la sonrisa de su madre pareció darle fuerzas. Con pasos cuidadosos, Maya comenzó a caminar, esparciendo pétalos de rosa a su paso. Sus movimientos eran mecánicos, su sonrisa fija y antinatural. Mientras pasaba por las filas de invitados, los comentarios en voz baja sobre lo adorable que se veía se desvanecían en sus oídos. Cuando llegó al final del pasillo, la mano de David descansó sobre su hombro. Para los invitados, parecía un gesto tierno y paternal, pero Maya se estremeció, casi imperceptiblemente, su sonrisa vacilando por un momento antes de tomar su lugar, inmóvil como una estatua. Y entonces llegó el momento que todos habían estado esperando. La música cambió, los familiares acordes de la marcha nupcial llenaron el aire, y los invitados se volvieron una vez más, poniéndose de pie al unísono mientras Yasmín aparecía al final del pasillo. Era una visión en blanco. Su vestido ceñía sus curvas antes de caer en una modesta cola, y un delicado velo cubría sus rasgos.
Pero incluso a través del fino material, su radiante sonrisa era visible. En sus manos, sostenía un ramo de rosas y flores de bebé, sus suaves colores complementaban a la perfección su conjunto. A medida que Yasmín comenzaba su paseo por el pasillo, sus ojos se encontraron con los de David. En ese momento, todas las dudas y preocupaciones que la habían atormentado parecían desvanecerse. Este era su día de boda, el comienzo de su felices para siempre con el hombre que amaba. Pero incluso mientras se deleitaba en la alegría del momento, una pequeña parte de ella no pudo evitar notar la forma en que Maya permanecía rígida e inexpresiva al lado de su futuro esposo. Era una nota discordante en una sinfonía por lo demás perfecta, un recordatorio de la inquietud que había estado creciendo durante todo el día. Empujando ese pensamiento a un lado, Yasmín se centró en su caminata, en los rostros de sus amigos y familiares que la miraban con entusiasmo desde ambos lados del pasillo. Este era su momento, la culminación de todos sus sueños y de meses de planificación. Cuando llegó al altar, David extendió la mano hacia ella. Yasmín la tomó, sintiendo el calor de su piel contra la suya, el leve temblor en sus dedos que hablaba de su propia mezcla de nervios y emoción. «Te ves hermosa», susurró David, su voz espesa por la emoción. La sonrisa de Yasmín se ensanchó, su corazón hinchándose de amor. «Gracias», murmuró en respuesta. Se volvieron para enfrentar al oficiante, sus manos aún estrechadas con fuerza, mientras comenzaba la ceremonia. Las palabras de bienvenida y las lecturas elegidas para celebrar su amor fluían a su alrededor, pero incluso mientras Yasmín permanecía de pie allí, supuestamente viviendo el día de sus sueños, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Quizás era la forma en que la mano de David apretaba la suya con demasiada fuerza, o la manera en que Maya permanecía en silencio e inmóvil, sus ojos fijos en un punto en la distancia. O tal vez era simplemente la culminación de todos esos pequeños momentos de inquietud que había estado empujando a un lado durante semanas. Cuando el oficiante los invitó a compartir sus votos, Yasmín tomó una respiración profunda. Este era el momento en que prometía su vida y amor a David. Pero mientras se giraba para enfrentarlo, lista para pronunciar las palabras que había preparado cuidadosamente, captó un vistazo de Maya sobre su hombro. Y en los ojos de su hija, vio un dolor y un miedo tan profundos que le robaron el aliento. En ese instante, de pie ante sus amigos y familiares reunidos, al borde de hacer un compromiso de por vida, Yasmín sintió la primera verdadera grieta formarse en los cimientos de su día perfecto. Y, en lo más profundo de su ser, supo que antes de que esta boda terminara, todo lo que pensaba que sabía sobre su vida y su amor se pondría de cabeza. La ceremonia concluyó con un beso que selló la unión de Yasmín y David, recibido con entusiastas aplausos de los invitados. Mientras los recién casados recorrían el pasillo de vuelta, bajo una lluvia de pétalos de rosa y buenos deseos, el ambiente era de una alegría desbordante. El área de recepción era un prodigio de elegante decoración. Luces titilantes arrojaban un cálido resplandor sobre las mesas, vestidas con manteles blancos impecables y adornadas con centros de mesa de rosas en tonos suaves. Una cuarteta de cuerdas llenaba el aire con melodías suaves, proporcionando un fondo refinado para las conversaciones emocionadas de los invitados mientras encontraban sus asientos. Yasmín y David hicieron su gran entrada, tomados de la mano, a una ovación de pie. Parecían la pareja perfecta, Yasmín, radiante en su vestido, y David, imponente en su smoking. Se dirigieron al centro de la pista de baile para su primer baile, balanceándose suavemente al ritmo de la música mientras las cámaras destellaban y los invitados se limpiaban lágrimas de felicidad. Pero incluso mientras giraban por la pista de baile, perdidos en la mirada del otro, había una tensión en el aire que ninguno de los dos podía ignorar por completo. La mente de Yasmín seguía regresando al momento durante la ceremonia cuando había visto el dolor en los ojos de Maya. David, por su parte, parecía estar hiperconsciente de su entorno, con su mirada desviándose continuamente hacia los bordes de la sala, como si buscara algo o a alguien. Cuando el baile terminó y la pareja regresó a la mesa principal, las festividades comenzaron en serio. El champán fluía libremente, las risas resonaban en la sala y la pista de baile se llenó rápidamente de invitados jubilosos, ansiosos por celebrar la unión de Yasmín y David.
En medio de toda esta alegría, Maya se sentaba en silencio en una mesa en la esquina, empujando la comida en su plato sin realmente comer. Su vestido de niña de las flores, que esa mañana parecía tan bonito y de princesa, ahora se sentía como una jaula, apretando el aire de sus pulmones. Los invitados se detenían ocasionalmente en su mesa, comentando lo adorable que se veía o preguntándole si estaba emocionada por la boda de su mamá y su papá. Maya forzaba una sonrisa y asentía, dando las respuestas que sabía que se esperaban de ella. Pero tan pronto como se alejaban, su rostro se desmoronaba, la máscara de felicidad resbalaba para revelar el miedo y la confusión que llevaba dentro. David, siempre el anfitrión amable, se movía de mesa en mesa, estrechando manos y aceptando felicitaciones con una amplia sonrisa. Pero incluso mientras se reía de chistes y recordaba anécdotas con viejos amigos, sus ojos inevitablemente volvían a Maya. Había algo posesivo en su mirada, un indicio de advertencia que enviaba un escalofrío por la columna vertebral de cualquiera lo suficientemente observador para notarlo. Una de esas observadoras fue Sarah, la dama de honor y mejor amiga de Yasmín. Mientras observaba las interacciones de David con Maya desde el otro lado de la sala, un ceño se formó en su rostro. Había conocido a Yasmín y Maya durante años, había visto crecer a la pequeña niña, de ser una niña burbujeante a la silenciosa y retraída niña que veía ahora. El cambio era evidente, y Sarah no podía sacudirse la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Decidida a investigar, Sarah se dirigió a la mesa de Maya. Sarah sacó una silla y se sentó junto a Maya, su vestido de dama de honor susurrando suavemente al acomodarse. Se inclinó un poco hacia la niña, bajando la voz para ser escuchada entre la música y las conversaciones. «Hola, pequeña», dijo con suavidad. «¿Cómo estás? Ha sido un día largo, ¿verdad?» Maya levantó la mirada, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de miedo y confusión. Rápidamente echó un vistazo alrededor de la sala, como si estuviera verificando quién la miraba antes de responder en un susurro. «Estoy bien, tía Sarah». «Solo estoy cansada», dijo Maya, pero su voz carecía de convicción. El ceño de Sarah se profundizó. La Maya que ella conocía habría estado corriendo y riendo en una fiesta como esta, no sentada sola, apartada, mirando el suelo como si quisiera desaparecer. «¿Estás segura de que eso es todo, cariño?», preguntó Sarah con ternura. «Sabes que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa, ¿verdad?» Por un momento, pareció que Maya iba a decir más. Su labio inferior tembló y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Pero antes de que pudiera decir una palabra, una sombra cayó sobre la mesa. «Ahí está mi princesa», la voz de David resonó con un tono exageradamente alegre. Maya se encogió visiblemente al sonido, su pequeño cuerpo pareciendo encogerse en sí mismo. «Sí, papá», murmuró Maya, con la mirada fija firmemente en el mantel, sin atreverse a levantar la vista. David colocó una mano sobre el hombro de Maya, su agarre un poco más firme de lo que era necesario. «¿Por qué no vienes a bailar conmigo, cariño? Vamos, muéstrale a todos esos pasos que hemos practicado», dijo con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Sin esperar una respuesta, David la levantó y la guió hacia la pista de baile. Mientras se alejaba, David lanzó una mirada a Sarah, una sonrisa tensa en sus labios. «Gracias por cuidar de ella, Sarah. Ahora ya me ocupo yo». Sarah los observó alejarse, un nudo formándose en su estómago. La interacción que acababa de presenciar disparó todas las alarmas en su mente. Algo definitivamente estaba mal. Decidida a hablar con Yasmín lo antes posible, Sarah tomó una profunda respiración y se levantó, mirando con preocupación mientras David y Maya comenzaban a bailar. Mientras tanto, Yasmín seguía siendo el centro de atención, atrapada en un torbellino de felicitaciones y deseos de buena suerte. Se movía de grupo en grupo, su rostro dolorido de tanto sonreír, pero su corazón lleno de alegría. Este era su sueño hecho realidad, casada con el hombre que amaba, rodeada de amigos y familiares. Sin embargo, a pesar de la felicidad, no podía sacudirse la inquietud persistente. Sus ojos seguían buscando a Maya entre la multitud, su ceño fruncido cada vez que captaba un vistazo del rostro serio de su hija. A medida que avanzaba la noche,
los signos sutiles de discordia se hicieron más evidentes para aquellos que prestaban atención, la reticencia de Maya a interactuar con David, la forma en que parecía alejarse de su toque, el comportamiento cada vez más controlador de David, la manera en que sus ojos se entrecerraban cuando Maya hablaba con alguien por mucho tiempo. Los invitados comenzaron a notar, intercambiando miradas preocupadas y susurros a espaldas levantadas. ¿Viste cómo le agarró el brazo?, susurró una de las tías de Yasmín. La pobre niña parece aterrada. ¿Alguien debería decirle algo a Yasmín?, preguntó otro invitado, mirando hacia donde Yasmín reía con un grupo de amigos. Pero nadie quería ser quien arruinara la ilusión de la boda perfecta. Después de todo, era un día especial. Seguramente, las tensiones familiares se suavizarían una vez que el estrés de la boda quedara atrás. Mientras la recepción se acercaba a su fin, con el pastel cortado y el ramo lanzado, el ambiente cambió. Se sintió un aire de expectativa en la sala, era hora de los discursos. Sara se puso de pie, tocando suavemente su copa con una cuchara para llamar la atención de los invitados. A medida que la sala se silenció, comenzó a hablar con una voz cálida y llena de afecto por su amiga. Pero incluso mientras elogiaba las virtudes de Yasmín y deseaba a la pareja una vida llena de felicidad, sus ojos seguían volviendo a Maya, la preocupación evidente en su mirada. Luego, llegó el turno del padrino de David, quien contó chistes y anécdotas divertidas, llenando la sala de risas. Por un momento, la tensión de la noche se desvaneció en la cara de sus bromas. Finalmente, llegó el turno de David. Se levantó, levantando su copa en un brindis a su nueva esposa. Sus palabras eran hermosas, llenas de amor y promesas para el futuro, pero mientras hablaba, su mano libre descansaba sobre el hombro de Maya. Sus dedos se clavaban en su piel, no con fuerza, pero sí lo suficiente como para hacer que Maya se tensara visiblemente. Cuando los invitados aplaudieron el discurso de David, los ojos de Maya encontraron los de Yasmín. Y en ese momento, madre e hija compartieron una mirada de tristeza y miedo tan profunda que cortó la respiración de Yasmín. La fachada de perfección comenzaba a desmoronarse. A medida que la noche llegaba a su fin, con las bengalas encendidas y los recién casados preparándose para partir, una sensación de temor se asentó en el ambiente. Este se suponía que era el comienzo de un nuevo capítulo hermoso, pero para Maya, y quizás también para Yasmín, se sentía más como el comienzo de una pesadilla. La recepción, que alguna vez había sido un torbellino de música, risas y celebración, se había convertido en un lugar de caos silencioso. Las copas de champán que antes chocaban alegres ahora se mantenían en el aire en tensa quietud. Las luces brillaban cálidamente, pero el aire estaba cargado de algo oscuro. En el centro de todo esto, Maya tomó una decisión. Con cada paso que David daba hacia la despedida final de la noche, la joven niña, que había soportado en silencio durante tanto tiempo, supo que no podía seguir guardando el secreto. Ya no. Con una determinación que desmentía su edad, Maya se dirigió hacia el micrófono que había sido utilizado para los discursos. Los invitados comenzaron a notar el movimiento, sus conversaciones se silenciaron mientras veían a la pequeña niña caminar hacia el podio. David, inmerso en las despedidas, tardó en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero cuando finalmente comprendió lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Maya, de pie en la punta de sus pies para alcanzar el micrófono, habló con una voz que resonó en toda la sala, clara y fuerte. Papá siempre me encierra en el sótano. La sala quedó en silencio. Las palabras de Maya colgaron en el aire, sorprendentes en su simplicidad y en el dolor que transmitían. El aire en la recepción se volvió denso e irrespirable. Los rostros de los invitados, que hasta ese momento brillaban con alegría, se congelaron en expresiones de shock e incredulidad. Las copas de champán quedaron suspendidas en el aire, los movimientos de la gente detenidos, como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. David, que estaba a unos pasos de Maya, se quedó paralizado. Su rostro, que había estado enrojecido de emoción y champán, se tornó pálido en cuestión de segundos. La fina capa de sudor en su frente brillaba bajo las luces de la recepción. Los ojos de Yasmín se agrandaron, su mano temblorosa se aferró al brazo de una silla mientras miraba a su hija, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar.
Con una voz temblorosa, Yasmín susurró, Maya, ¿qué acabas de decir? Maya, con las lágrimas rodando por sus mejillas, repitió las palabras que había guardado por tanto tiempo, papá siempre me encierra en el sótano. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. Los invitados intercambiaban miradas de incredulidad, desconcierto y creciente preocupación. Algunos parecían no saber cómo reaccionar, otros ya miraban a David con expresiones de acusación. El silencio que siguió a las palabras de Maya se rompió en cuestión de segundos, pero el peso de lo que había dicho seguía suspendido en el aire, como una nube oscura y ominosa. Yasmín, con la voz temblorosa y el rostro pálido, miró a su hija, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y confusión. Maya, ¿qué quieres decir con eso? Su voz apenas era audible por encima del creciente murmullo de la sala. David, que hasta ese momento había estado congelado, reaccionó finalmente. Su voz, antes firme y controlada, ahora era frenética, mientras intentaba recomponerse frente a la multitud. Jas, cariño, no puedes creer esto. Es solo una niña. Está confundida. No entiende lo que dice. Yasmín, sin apartar la vista de Maya, dio un paso hacia adelante, ignorando completamente a David. Se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Maya, cariño, por favor, dime la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres decir con que tu papá te encierra en el sótano? Maya tragó saliva, su cuerpo temblando mientras más lágrimas corrían por su rostro. Con una voz pequeña, pero firme, continuó. Cuando te vas al trabajo, me lleva al sótano. Me deja allí durante horas. Tengo que sentarme en el sofá viejo. Y trae a otras mujeres a la casa. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ahora, el murmullo se convirtió en voces fuertes de desconcierto y horror. Los invitados no podían creer lo que estaban oyendo. Algunas personas miraban a David, otros miraban a Yasmín con simpatía. El caos aumentaba, pero todo lo que Yasmín podía oír eran las palabras de su hija, repitiéndose una y otra vez en su cabeza. David, ahora claramente desesperado, intentó acercarse a Yasmín y Maya. Yasmín. Esto no es lo que piensas. Es un malentendido. Maya está confundida. Yo nunca haría eso. Pero antes de que pudiera llegar a ellas, el padre de Yasmín, que había estado observando en silencio pero con una creciente furia en sus ojos, dio un paso adelante, interponiéndose entre David y su familia. Eso es suficiente, David, dijo con una voz baja pero peligrosa. No te acerques a ellas. Los amigos y familiares de Yasmín comenzaron a moverse también, formando una barrera física entre David y Yasmín. En medio de la conmoción, la madre de Yasmín se apresuró a tomar a Maya en brazos, abrazándola con fuerza mientras las lágrimas brotaban de sus propios ojos. Mi pobre niña, sollozó. ¿Cómo no vimos esto antes? Yasmín se levantó lentamente, sintiéndose como si el suelo bajo sus pies estuviera desapareciendo. Miró a David, el hombre que había amado, el hombre con quien acababa de casarse, y sintió una ola de náusea. Es cierto, susurró, apenas capaz de formar las palabras. ¿Has estado trayendo a otras mujeres a nuestra casa y dejando a Maya sola en el sótano? David abrió la boca para hablar, pero la furia en los ojos de Yasmín lo detuvo. Ella ya no estaba suplicando, su voz había cambiado. Ahora estaba llena de una ira fría, una ira nacida del dolor y la traición. Yasmín, por favor, escucha, comenzó David, pero su voz se desvaneció mientras veía cómo la determinación de su esposa se solidificaba. Yasmín se volvió hacia la multitud, sus manos temblando mientras sacaba su teléfono del bolsillo. Voy a llamar a la policía, anunció, su voz fuerte y clara. Lo que sea que esté pasando, esto se tiene que resolver. Ahora mismo. En ese momento, el caos estalló por completo. David intentó avanzar, pero los familiares y amigos lo detuvieron. Algunos invitados comenzaron a gritar, exigiendo respuestas, mientras otros intentaban consolar a Yasmín y Maya. La madre de Yasmín seguía abrazando a Maya, sollozando suavemente, mientras la niña temblaba en sus brazos. David comenzó a retroceder, sus ojos salvajes, buscando una salida.
Sabía que estaba acorralado. Intentó decir algo más, pero fue en vano. Las palabras ya no importaban. La verdad, o al menos una parte de ella, ya había salido a la luz. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de acciones. Los invitados comenzaron a salir, algunos en silencio y otros susurrando sobre lo que acababan de presenciar. Finalmente, la policía llegó, y con ellos, todo cambió de golpe. Las luces rojas y azules iluminaban la elegante sala de recepción, contrastando con las decoraciones cuidadosamente dispuestas y las flores delicadamente arregladas. Yasmín estaba al borde de un colapso emocional mientras veía cómo la policía detenía a David, quien no ofreció resistencia. El oficial le explicó que tendrían que investigar las acusaciones, y David fue llevado bajo custodia. Sus últimas palabras a Yasmín, antes de ser escoltado fuera del salón, fueron un débil: esto es un error. Todo es un malentendido. Pero para Yasmín, ya no había malentendidos. Había una verdad que no podía ignorar: su hija había sido herida de una manera que no podía deshacer, y la vida que creía que estaba construyendo se había derrumbado en un solo instante. Maya, con el rostro pálido y las lágrimas aún cayendo, fue consolada por su madre y su abuela mientras la recepción llegaba a su fin en medio del caos. Los últimos invitados abandonaron el salón, y lo que quedaba de la celebración de una boda se desvanecía en el eco del horror de lo que realmente había estado sucediendo detrás de las puertas cerradas. Yasmín sabía que su vida cambiaría para siempre desde ese día. Tendría que luchar para sanar a su hija, y tendría que enfrentar la verdad sobre el hombre con el que se había casado. Pero mientras sostenía a Maya en sus brazos, con el calor de su pequeña hija brindándole un mínimo de consuelo, supo con certeza una cosa: haría lo que fuera necesario para protegerla. No más secretos. No más silencios. Las sirenas de la policía se desvanecieron en la distancia mientras los oficiales escoltaban a David fuera de la recepción, su rostro pálido y derrotado. La sala, que alguna vez había estado llena de risas y celebración, ahora parecía vacía, casi sombría, con solo unas pocas personas restantes, todas en estado de shock y preocupación. Los murmullos que antes eran de alegría ahora se habían convertido en susurros tensos, tratando de procesar lo que había ocurrido. Yasmín, con el rostro todavía pálido y su vestido de novia arrugado, permanecía inmóvil. Tenía los brazos fuertemente envueltos alrededor de Maya, quien sollozaba débilmente contra su pecho. La madre de Yasmín estaba a su lado, acariciando suavemente el cabello de su nieta, mientras que el padre de Yasmín miraba en silencio hacia la puerta, su expresión endurecida por la ira y la impotencia. Yasmín, dijo Sarah suavemente, colocando una mano en su hombro. Vamos a llevar a Maya a casa. Todo esto ha sido demasiado. Yasmín asintió, sin decir una palabra. Las emociones la abrumaban, y aún no podía creer cómo su día más feliz había terminado de la peor manera imaginable. Pero sabía que Sarah tenía razón: necesitaba llevar a Maya a casa y, de alguna manera, empezar a procesar todo lo que había sucedido. Con la ayuda de su familia y amigos cercanos, Yasmín llevó a Maya fuera del salón y hacia el coche. El aire nocturno era frío, proporcionando un contraste con el calor sofocante dentro de la sala. Los recuerdos del día pasaban por la mente de Yasmín como una película en cámara lenta: el primer baile, los discursos, las sonrisas de los invitados, y luego, las palabras de Maya, que lo habían cambiado todo. Papá siempre me encierra en el sótano. Esas palabras seguían repitiéndose en su cabeza como un eco, llenando cada rincón de su mente. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo había sido tan ciega al dolor de su propia hija? De vuelta en casa, Yasmín y su familia ayudaron a Maya a cambiarse y la acostaron. La niña estaba agotada, tanto emocional como físicamente, y se quedó dormida rápidamente, aferrándose al brazo de su madre como si fuera su ancla en medio de la tormenta. Yasmín permaneció a su lado, observando cómo su hija dormía, su respiración volviéndose más profunda y tranquila a medida que el sueño la envolvía. Se sentía completamente devastada, pero también llena de una determinación que no había sentido antes. Sabía que el camino por delante sería largo y doloroso, pero haría todo lo posible para sanar a Maya, para asegurarse de que nunca más tuviera que vivir con ese miedo.
Al día siguiente, los abogados y la policía contactaron a Yasmín para continuar con el proceso legal. David fue detenido y se inició una investigación formal sobre las acusaciones de abuso y negligencia. La historia rápidamente se esparció entre amigos y familiares, y aunque muchos ofrecieron apoyo, otros no podían evitar expresar sus propias dudas y confusión. La realidad era devastadora, y nadie, especialmente Yasmín, podía comprender cómo el hombre con el que se había casado había mantenido un secreto tan oscuro. En los días siguientes, Yasmín se centró en Maya. Con la ayuda de un terapeuta infantil especializado, comenzó a guiar a su hija a través del dolor y el trauma. Cada sesión era difícil, con lágrimas, miedos y preguntas dolorosas. Pero lentamente, con amor y paciencia, Maya comenzó a abrirse más, a compartir lo que había pasado, y poco a poco, la pequeña chispa de su antiguo yo comenzó a regresar. Yasmín también buscó ayuda. Sabía que necesitaría tiempo para procesar la traición y el dolor que sentía. Las sesiones con su propio terapeuta la ayudaron a comprender que no era culpa suya, pero el peso de la culpa seguía siendo un compañero constante. Sin embargo, se comprometió a ser fuerte por Maya, a ofrecerle el amor y el apoyo que necesitaba para sanar. Pasaron semanas, y luego meses, mientras la vida comenzaba a encontrar una nueva normalidad. Yasmín vendió la casa que alguna vez había compartido con David, no podía soportar los recuerdos dolorosos que estaban asociados con ella. Encontró un nuevo hogar, uno lleno de luz y calidez, donde ella y Maya pudieron comenzar de nuevo. Un día, mientras jugaban juntas en el jardín, Maya, quien había estado callada por un rato, miró a su madre y le dijo: «Mamá, estoy feliz de que ya no tengamos que guardar secretos». Yasmín, con lágrimas en los ojos, se agachó y abrazó a su hija con fuerza. «Yo también, cariño. Yo también». Finalmente, habían comenzado a sanar. El proceso legal contra David se desarrolló lentamente, como suele ser el caso en situaciones de abuso emocional y negligencia. Pero Yasmín permaneció firme, decidida a obtener justicia para Maya y a protegerla de cualquier futuro daño. Aunque el proceso fue doloroso y agotador, la fuerza de Yasmín y el apoyo de su familia y amigos la ayudaron a seguir adelante. Con el tiempo, Maya comenzó a florecer nuevamente. Se reía más, jugaba con otros niños y, poco a poco, dejó atrás las pesadillas que la habían atormentado. Sabía que su madre estaba siempre a su lado, y eso le dio el coraje para dejar ir el miedo. Yasmín también comenzó a encontrar su propio camino hacia la paz. Había perdido muchas cosas en aquel fatídico día, pero había ganado algo mucho más importante, una nueva vida con su hija, una vida construida sobre el amor, la honestidad y la fortaleza. La historia de Yasmín y Maya no fue solo una historia de dolor y traición, también fue una historia de recuperación y redescubrimiento. Juntas, enfrentaron sus miedos, confrontaron la oscuridad de su pasado y, en última instancia, encontraron la luz. Y así, mientras el sol se ponía sobre su nuevo hogar, Yasmín y Maya se tomaron de la mano, sabiendo que, sin importar lo que el futuro les trajera, lo enfrentarían juntas. Y nunca más guardarían secretos. Fin.